Amados hijos e hijas de Dios, familia de la fe, creyentes en Cristo Jesús, los saludo en esta hora con bendiciones del cielo y sigan siendo bendecidos en el amor de Dios el Padre, en la gracia o favor de nuestro Señor Jesucristo y en la comunión o compañerismo con el Espíritu Santo. Y ahora oremos. Oh amorosísimo Padre, gloriosísimo Señor Jesús, amado Espíritu Santo, como nuestro único Dios en tres personas, te bendecimos, te alabamos y te amamos y te damos gracias por revelarte a nosotros, porque conociéndote podemos confiar en ti, depender de ti y esperar en ti, porque tú eres santo, bueno, justo, poderoso y misericordioso. Y gracias por siempre sustentarnos, protegernos y tener cuidado de nosotros. Te bendecimos, Señor. Santo es tu nombre, por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Y ahora mira, en tu orden de prioridades, ¿a quién pones en primer lugar? Todos tenemos prioridades y van de acuerdo al grado de importancia que le demos a estas, como por ejemplo, es nuestra prioridad organizar nuestros tiempos y horarios de acuerdo a nuestras responsabilidades, necesidades, acciones y tareas, que van de mayor a menor importancia. De igual manera también nuestros presupuestos van de acuerdo a nuestros gastos e inversiones. También debemos tener en cuenta el orden de prioridad en cuanto a nuestros afectos y relaciones. Pero poner a Dios en primer lugar, que es totalmente bíblico, significa que le damos a Él la máxima prioridad sobre todo lo demás. Él debe ser lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, es porque determinamos que Él es más importante que el esposo o la esposa, o que los padres, los hermanos y familia, amigos y amistades o cualquier otra persona. También que es más importante que cualquier trabajo, actividad o labor, y que su mensaje, su palabra es más valiosa e importante que cualquier otro mensaje de hombres que veamos y oigamos para creer. Y que su voluntad es más importante que cualquier otra voluntad, deseo o determinación para elegir o ejecutar decisiones y acciones. La palabra de Dios como voz activa es fundamental para nuestra vida. Ella nos direcciona y nos guía y nos trae a nosotros los creyentes la fe que agrada a Dios, esa fe que Dios demanda para podernos acercar a Él, ser bendecidos, prosperados y galardonados. La palabra de Dios o la misma Biblia es el fundamento para nuestra vida espiritual y para cada área de nuestra vida material o natural en particular. Ella es viva, eficaz, creativa, capaz de transformar nuestras vidas, de revelarnos la verdad de Dios o verdad divina y edificarnos como creyentes. Ella es nuestro alimento espiritual, nuestra guía que ilumina, nuestra espada de defensa como arma de batalla y nuestro espejo que nos deja ver la verdad del estado en que nos encontremos. Por ella Dios se nos revela para salvación, transformación, santificación, para perdonarnos, protegernos, proveernos y bendecirnos. Aleluya, gloria a ti, Señor. Así que ahora vamos allí al libro según San Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a leer del capítulo 1, el versículo 1 y 2. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y de la Reina Valera 1960 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén, amén. Así que nuestro mensaje para hoy
es. Jesucristo es Dios. Deja de buscar en el lugar equivocado. Busca al que se manifiesta y te provee conforme a tu necesidad. Entonces dice la Biblia, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esta poderosísima y brillante declaración establece uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe. Hablamos de nuestro Dios trino o Dios en tres personas. Y el verbo o palabra del griego es logos y se refiere a Jesucristo específicamente aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Se refiere a la segunda persona de la Trinidad, a la sabiduría eterna y a la expresión de Dios que se encarnó y habitó entre nosotros. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que cuando el principio comenzó, el verbo ya existía, Jesucristo, la palabra ya existía. Él estaba allí en el principio antes de que todo existiera. La palabra no tuvo un principio porque si nos remontamos a cualquier principio, la palabra ya existía. La palabra no es otra cosa que Dios mismo, Jesucristo mismo, el que existe por sí mismo. Jesucristo es el Hijo encarnado de Dios, pues dice allí en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, es decir, y aquella palabra, Jesucristo mismo, que ya existía antes de todo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Veamos, Dios Padre es una persona divina distinta del verbo, la palabra o Jesucristo mismo, que en el principio estaba con Dios e igualmente era, es y nunca dejará de ser Dios. También es una persona divina. El Padre y el Hijo son igualmente Dios, pero distintos en su persona. Son personas distintas con funciones diferentes, distintos en su actuar, pero tienen la misma esencia, divinidad y atributos eternos e iguales en su naturaleza. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Sin embargo, son igualmente Dios y es Dios, el Espíritu Santo, quien nos revela un solo Dios en tres personas. Aleluya. Así que todo lo que se puede decir de Dios el Padre, se puede decir de Dios el Hijo. En Jesús habita toda la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad del Padre. Es en Cristo Jesús donde Dios Padre puede ser y es conocido. Él es el único mediador y revelador de Dios el Padre. Cristo es la revelación suprema y perfecta de Dios. En el principio, el Verbo era y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pero hay algunos y sobre todo una traducción bíblica errónea y engañosa, tergiversada y manipulada que la utilizan para negar la revelación o enseñanza de que Jesús es Dios. En su errada traducción dicen que el Verbo era un Dios. Falso. Jesús no es un Dios. Él es Dios. Aleluya. Y mira, con frecuencia inequívoca, inspirados por el Espíritu Santo, los escritores bíblicos se refieren a Dios en términos de su poderosa palabra, pues dice allí en Salmos capítulo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová o de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También dice el Salmo 107, versículo 20. En cuanto a Dios, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que Jesús, al igual que su Padre Celestial, siempre ha existido desde el principio de los tiempos. Jesús estaba con Dios en el principio porque Él es Dios y siempre lo ha sido. La relación entre Dios y Jesucristo es eterna e íntimamente personal. Las obras de Cristo son las obras de Dios Padre. Las palabras de Jesús son las palabras de su Padre Celestial. Como Dios Padre y Dios Hijo son uno en su esencia o naturaleza divina, Jesús, quien nos revela el corazón y la mente de Dios el Padre, también su obra y su actuar, su obrar, su accionar. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, allí en el versículo 9 al 10. Y dice,
el Señor Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Aleluya. Amén. Entonces Jesús, que es el verbo o la palabra en acción, estaba con Dios, existía desde el principio con Dios. Así que Cristo no solo es la imagen del Dios invisible, sino que Él y el Padre son iguales en naturaleza y en esencia divina. Por eso el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Él no es solo una representación de Dios, Él es Dios mismo. De ahí su divinidad eterna, su papel activo en la creación y su función como la revelación suprema de Dios hecha carne. Y como verbo en sus conjugaciones, Él fue, es y será para ti todo lo que tú necesites. Entonces recordemos lo que dice la Biblia, que en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y dice la Biblia allí en el libro de Hebreos capítulo 1, esto parafraseándola, que Dios habló a los padres muchas veces y de muchas maneras en la antigüedad por los profetas. Y en los tiempos de los apóstoles habló por el Hijo. A Él y solo a Él lo constituyó heredero de todo y por Él hizo el universo. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Y Él, Jesucristo mismo, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Jesucristo, como el verbo de Dios, no solo creó el universo, sino que lo sostiene y lo mantiene en existencia activamente mediante la palabra de su poder. La palabra de Dios siempre ha tenido un lugar prominente. Dios y su palabra uno son. Oh, mira, todas las cosas, esto es, el universo y todo lo que en él hay o existe. El mundo completo está sostenido con la palabra de Dios, con la palabra de su poder. Pero la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, presenta una descripción cruda de la humanidad rebelde que, conociendo a Dios a través de su creación, lo rechaza. Y parte del juicio contra ellos es porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Al cambiar la verdad por la mentira, estas personas están honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y al no glorificar ni darle gracias, la humanidad rebelde se envaneció en sus razonamientos, entenebreció su corazón y cayó en la idolatría, cambiando la gloria de Dios incorruptible por imágenes de criaturas corruptibles. Pues dice allí en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y en el 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De ahí es que la humanidad rebelde no tiene excusa ante Dios, ya que su poder y deidad son visibles en la creación. Como resultado, Dios permite desde el principio que la humanidad sufra las consecuencias de sus propios extravíos y deseos pecaminosos. Dice la Biblia que ellos no tuvieron en cuenta a Dios ni a su palabra. Igual muchos están haciendo lo mismo hoy. Así que en nuestro orden de prioridades, la sabia decisión y nuestro deber es poner a Dios en primer lugar. Debemos darle a Él, y es totalmente bíblico, la máxima prioridad sobre todo lo que quiera tomar el primer lugar en nuestra vida. Él debe ser lo más importante y el centro de todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. De ahí que su mensaje, su palabra debe ser lo más valioso e importante en nuestro corazón antes que cualquier otro mensaje o palabra de hombres. Y recuerda que como creyente, la palabra de Dios en tu corazón es la que te direcciona, te guía y te trae la fe que agrada a Dios, esa fe que Dios demanda de ti para que puedas acercarte a Él y para que Él pueda bendecirte, prosperarte o galardonearte.
Así que el fundamento para tu vida espiritual y para cada área material o natural en particular debe ser la palabra de Dios. Pues Hebreos capítulo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, además de ser viva y eficaz, es creativa. Ella es capaz de transformar tu vida, de revelarte la verdad de Dios y de edificarte como creyente, pues fortalece tu fe, corrige tu caminar y nutre tu espíritu para el crecimiento espiritual. Ella es tu alimento espiritual, te ilumina, te deja ver el estado en que te encuentres para avanzar o para que te salgas de ahí. Úsala como arma de defensa en tus batallas diarias y para alcanzar o tomar lo deseado de parte de Dios. Recordemos que por ella Dios se nos revela, salva, transforma, santifica, perdona, protege, provee y bendice. Oh, aleluya. En tu vida la palabra de Dios debe ser valorada y estimada, honrada, porque la integridad de Dios está envuelta en su palabra. Dios no nos falla, Él es fiel. Para fallar la palabra de Dios, Dios mismo tendría que fallar. Por eso dice allí en el libro de Números capítulo 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, Él lo hace. Y también en Salmos 89:34 dice que Él no cambia ni altera lo que ha salido de su boca. Aleluya. Hay grande poder en la palabra de Dios. Esto, mientras que la hablamos, la anunciamos, la proclamamos o se predica. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Entonces no hables, no anuncies, no proclames tradiciones o mandamientos de hombres, porque invalidan la palabra de Dios. Anunciemos, digamos, a los que nos escuchan lo que Dios hizo por ellos, porque la fe fuerte solo viene por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Ella es la que produce cambios beneficiosos en nosotros los creyentes. Ella es más que un simple registro histórico de acontecimientos y de personas. Dios desea moverse poderosa y de manera sobrenatural en estos días basado en su palabra. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Hay que rendir nuestro corazón a la palabra de Dios. Pues dice allí en Proverbios capítulo 4, versículo 20-22, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Oh, aleluya. Así que la palabra de Dios produce vida, salud y bienestar integral. Tenemos que oírla, guardarla en el corazón y predicarla, es decir, anunciarla o proclamarla sobre nuestras propias vidas, familias, amigos y aún desconocidos. Oigamos lo que el Señor Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si permanecemos en el verbo, si permanecemos en la palabra, si permanecemos en Jesucristo mismo, conoceremos la verdad que nos hace libres, produciremos fruto y victoria en nuestra propia vida y en la vida de otras personas al hablarla. Participaremos de salud, bienestar y prosperidad. Dios espera que en nuestras vidas nos aferremos a su palabra, nos aferremos a ella con fuerza. Satanás roba a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Se vale de la ignorancia de ellos y le roba. Este enemigo busca arruinar vidas. A menudo aprovecha la falta de conocimiento espiritual y usa el engaño para matar, robar y destruir. La ignorancia o falta de fundamento en la fe puede hacer a las personas más vulnerables ante este implacable enemigo. Pero nosotros, gloria a Dios,
como dice allí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, seremos protegidos y guardados de sus acechanzas. Aleluya. Es tiempo de plantar o sembrar la semilla incorruptible. Esto es la palabra de Dios en nuestros corazones y en los corazones de otros. Ella produce una cosecha. Si esos otros escuchan y reciben la semilla con atención, se producirá una cosecha en ellos de transformación de vidas y de grandes beneficios y bendiciones. La fe viene por el oír. La palabra oída y creída produce fe para producir lo que Dios ha prometido. Pero pongamos atención a lo que el Señor dijo allí en Marcos capítulo 4, versículo 24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Asegúrate que estás escuchando correctamente la palabra de Dios y hazlo con respeto, hónrala, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La cosecha o los resultados que tú esperas o deseas que vengan a tu vida es lo que tú necesitas plantar en tu corazón. Salvación, sanidad, perdón, libertad, prosperidad, victoria o cualquier otra cosa, predica todo lo que Dios ya ha hecho. Habla de ello por todas partes. Y mira, tú dirás, pero yo no soy un predicador o una predicadora. Pero es bíblico afirmar que la iglesia predica. Entonces hay que hacerlo. Pues como creyentes tú y yo es una de las más importantes funciones que debemos llevar a cabo. Y la razón es que tenemos que darle a Dios algo para que Él pueda trabajar a favor nuestro y a favor de otros. Dios baja, desciende, o mejor, Él se manifiesta cuando trabajamos con Él y sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Hay que darle a Dios lo que Él nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Su poderosa palabra. ¿Y para qué? Para hacer bendición y canales de su bendición, para trabajar con Él y bendecir a otras personas. Dios nos da su palabra para que la proclamemos o la prediquemos a través de nuestra boca. Así que veamos lo que pasó allí en Marcos capítulo 16, versículo 20. Y dice, y ellos, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos de Jesús. Hoy somos los discípulos de Jesús, tú y yo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aleluya. Amén. Señales seguirán a la palabra de Dios, a la palabra previamente predicada, anunciada, hablada por nuestras propias bocas. Entonces, por todas partes que vayamos, el Señor nos ayudará y confirmará su palabra. Y recuerda que primero es la palabra proclamada, anunciada, y después vienen las señales. Esto es prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones, provisiones de parte de Dios. El algo que Dios necesita es su palabra oída, creída y hablada, porque todo nos lo da Él. Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Y ahí en Hechos capítulo 14, versículos 7 al 10, habla de Listra, una antigua ciudad situada al sur de la parte central de Asia Menor, correspondiente hoy a la actual Turquía. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Te bendecimos, Señor. Como registra la Biblia, Dios hizo muchos milagros en la iglesia primitiva en respuesta a lo que los discípulos hicieron. Allí ellos predicaban la palabra, el verbo, el evangelio. Dios nos dio 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en vez de 1.
para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo Jesús, para permitirnos verificar objetivamente la veracidad de sus relatos y para recompensar a quienes somos sus buscadores diligentes. Los 4 evangelios describen la vida, enseñanza, milagros, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo como la buena noticia de la salvación y la llegada del reino de los cielos. Ellos cada vez que predicaban le daban a Dios material con que manifestarse en gloria. En Listra el hombre lisiado escuchó el evangelio, no la tradición de hombres, porque hablar de tradición no produce señales, ni milagros, ni prodigios, ni sanidades. No produce las buenas nuevas de salvación, que Jesús murió por nuestros pecados y sanidades, pero que Él resucitó. El lisiado tuvo fe, creyó a la palabra predicada, entonces fue levantado de su condición, fue sanado porque Dios confirmó su palabra. Oh, aleluya. Y dice la Biblia que cuando Jesús cargó con nuestros pecados, también cargó con nuestras enfermedades. La cruz proclamó salvación que nos da vida eterna, pero también sanidades completa de todos los males del alma y del cuerpo, no solo la nuestra, sino la de toda la humanidad que crea que Jesucristo es Dios, que es el Verbo, que es la palabra de vida en acción. El precio de tu salvación y de la liberación de todos tus males ya está pagado. Entonces ten fe en la palabra de Dios, predícala, háblala, porque ella siempre produce resultados, produce señales, prodigios, milagros y sanidades. Le seguirán. Hay poder en la palabra de Dios y recuerda que Dios confirma su palabra. Si quieres ser victorioso o victoriosa y siempre avanzar, predica. Predicar es sembrar. Si lo haces, la cosecha vendrá y se verá. Aférrate al evangelio, porque el evangelio de la gracia de Dios siempre obrará a tu favor. Dios colocó todo su poder en su palabra. Si creemos en el evangelio, seremos libertados, salvados, sanados. Y recuerda que su palabra siempre hace. Y la palabra de Dios prevalece sobre cualquier obstáculo o barrera que el enemigo quiera poner. Pero hay que creer en ella. Espera creyendo. Hay poder en la palabra de Dios para romper con todo poder del enemigo. Como recibas tú la palabra, determina cuán efectiva va a ser para ti. No la recibas con duda o con incredulidad, no la recibas como palabra de hombres, aun cuando sea predicada por hombres. Es palabra de Dios. No asumas la actitud de que ya la escuchaste, recíbela de manera reverente de los dones del ministerio de Jesús, es decir, del predicador o del pastor, y ponte a la expectativa que es Dios quien te está hablando y ten la certeza de que cosas maravillosas le seguirán. Como tú la recibas, determina el resultado de que tú estés esperando. Recíbela como si Dios te estuviera hablando. Así Él te está hablando hoy. Es su bendita y poderosa palabra la que va y hace. Es la que nos trae vida a nosotros al creerla. No podemos separarnos de la palabra de Dios. Si quieres ser victorioso o victoriosa y siempre avanzar, predica. Predicar es sembrar. Si lo haces, la cosecha vendrá y se verá. Aférrate al evangelio, porque el evangelio de la gracia de Dios siempre obrará a tu favor. Dios colocó todo su poder en su palabra. Si creemos en el evangelio, seremos liberados, sanados, salvados, restaurados. Su palabra es la que hace. La palabra de Dios prevalece sobre cualquier obstáculo o barrera que el enemigo quiera ponernos, pero hay que creer en ella. Espera creyendo. Hay poder en la palabra de Dios para romper con todo poder del enemigo. Como recibas tú la palabra, determina cuán efectiva va a ser para ti. No la recibas con duda o con incredulidad, no la recibas como palabra de hombres, aun cuando sea predicada por hombres. Es palabra de Dios. No asumas la actitud de que ya la escuchaste. Recíbela de manera reverente, de los dones del ministerio de Jesús, esto es decir, del predicador o del pastor, y ponte a la expectativa
que es Dios quien te está hablando, y ten la certeza de que cosas maravillosas le seguirán. Como tú las recibas, determina el resultado que tú estés esperando. Recíbela como si Dios te estuviera hablando. Así Él te está hablando hoy. Es su bendita y poderosa palabra la que va y hace. Nos trae vida. A nosotros, al creerla, no podemos separarnos de la palabra de Dios. Si la honramos, si la respetamos, entonces estamos honrando y respetando a Dios. Si la amamos, amamos a Dios. Por otro lado, dice allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y mira, las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo son más seguras que cualquier voz, que cualquier experiencia o manifestación de ángel o de hombre que quiera profetizar cosas por venir y que digan que vienen de parte de Dios, cuando no es así. Pues si no están en línea con la palabra de Dios, no hay que confiar en esa palabra. Lo que hay que hacer es desecharla, porque es un engaño, es falso, y más en estos tiempos. La palabra profética tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Lo que dice la Biblia de él ya tuvo su cumplimiento con respecto a su primera venida y en cuanto al plan de salvación. Y en cuanto a la segunda venida de Jesús, será un evento personal, visible y glorioso, descrito en la Biblia como una esperanza inminente, pero precedido por señales como la apostasía, que ya la estamos viendo, y el arrebatamiento de su iglesia, donde él vendrá hasta las nubes. Luego surge la aparición del anticristo, el hombre de pecado, y la gran tribulación. Pero al final este será vencido por el verbo, la palabra en acción, es decir, por Jesucristo mismo, quien es Dios, y lo lanzará al lago de fuego. Luego viene el reino o gobierno de Jesús, el reino milenario, donde el Señor Jesús reinará sobre todas las naciones de la tierra con justicia, paz mundial, prosperidad física y espiritual y la ausencia de Satanás. Jesús reinará como Rey de Reyes, restaurando la creación y el cumplimiento de sus promesas bíblicas, mientras la humanidad terrenal experimenta larga vida y los santos glorificados, tú y yo, gobernaremos con él. ¡Qué grandioso y glorioso lo que está por venir! Pero la palabra profética tiene su cumplimiento en él, y toda palabra profética o profecía para nosotros a nivel personal y en cada área también tiene su cumplimiento en él. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es eterna como él es eterno. Todo lo demás es transitorio. La Biblia dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quién puede dudar de la importancia de la palabra de Dios? El mismo Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él y su palabra uno son, y Él permanece para siempre, y en Él nosotros también. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora oremos. Oh amorosísimo Padre, glorioso Señor Jesús, amado Espíritu Santo, te bendecimos, te alabamos y te amamos. Y te damos gracias por revelarte a nosotros, porque conociéndote podemos confiar en ti, depender de ti y esperar en ti. Porque tú eres santo, bueno, justo y poderoso y misericordioso. Y gracias por siempre sustentarnos, protegernos y tener cuidado de nosotros. Oh Señor, por tu inmenso amor, ayúdanos a ponerte en primer lugar y a darte la máxima prioridad sobre todo lo demás, para que tú seas lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Hoy determinamos que tú eres más importante que todos nuestros seres queridos y que toda persona, y que cualquier trabajo o actividad diaria
Entonces ayúdanos a amar y a honrar tu palabra más que cualquier palabra de hombres, pues ella nos habla de tu buena voluntad con la cual podemos elegir o ejecutar decisiones y acciones para nuestro bien y para gloria de tu nombre. Gracias porque con ella nos direccionas y nos guías y nos traes la fe que te agrada, oh Señor Dios, y con la cual podemos acercarnos a ti y ser galardonados, prosperados, bendecidos, liberados y protegidos. Aleluya, porque esa es tu voluntad. Sea exaltado tu nombre por siempre y para siempre, e igualmente tu palabra sea manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos, Señor. Y gracias por enviar esta palabra o mensaje de Dios a otras personas para que también sepan que ella es viva y eficaz, creativa, capaz de transformar sus vidas, de alimentarlos espiritualmente, que con ella Dios se nos revela para salvar, transformar, sanar, santificar, perdonar, proteger, proveer y bendecir a todos aquellos que por ella somos adoptados como hijos e hijas. Aleluya, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias. Aleluya.